Hola a todos, nuevamente sean bienvenidos al taller de Historia de México del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Tania Rodríguez y el día de hoy veremos el tema sobre la presidencia de Lázaro Cárdenas, periodo de 1934 a 1940, de la Revolución Armada a la Pacífica. Después de 24 años de violencia casi ininterrumpida, entre los años 1934 y 1940, ocurre el último capítulo de la etapa revolucionaria. Esto sucede con la Revolución Pacífica realizada por el presidente Lázaro Cárdenas, el primero en durar 6 años en el poder. A lo largo de esos años difíciles y turbulentos, nació un México diferente, un país que lanzó a buscar nuevas maneras de organización y nuevas soluciones para lograr más justicia y estabilidad. Lázaro Cárdenas, el candidato oficial a la presidencia de la República del Partido Nacional Revolucionario, apoyó los movimientos obreros y campesinos. La postura radical de su gobierno molestó a Plutarco Elías Calles, así como a los empresarios, a los propietarios de tierras y a sectores de la clase media urbana. Cárdenas resistió a Calles, lo detuvo y lo expulsó del país. Los callistas fueron forzados también a dejar sus puestos públicos. Al inicio de su sexenio, el presidente Cárdenas promovió una reforma constitucional que hizo obligatoria la educación socialista en México. El problema de los campesinos sin tierra fue el que más preocupó a Cárdenas. Para resolverlo, impulsó una reforma mediante la cual las tierras que pertenecían al Estado y a los grandes propietarios fueron entregadas a los campesinos en forma de ejidos. Las tierras ejidales pertenecían a una comunidad de campesinos y éstas las distribuían entre las familias, que podían trabajarlas para beneficiarse con ellas, pero no venderlas. Este reparto agrario benefició a 1 millón de ejidatarios, proporcionándoles seguridad y medios de trabajo, así como un sentido de la organización. Además les inculcó el orgullo de ser campesinos. México tiene un subsuelo con una riqueza petrolera de importancia mundial. Este recurso es esencial para la industria, para los transportes y para la producción de electricidad. Sirve como fuente de energía y como materia prima para gran cantidad de productos. Esto había sido explotado desde sus inicios por compañías extranjeras. Desde Madero hasta Calles, los gobiernos trataron de limitar el poder de estas compañías. Una situación similar existía en Sudamérica, donde algunos países habían tomado medidas para combatir la explotación extranjera del petróleo. Por ejemplo, Argentina tenía una compañía petrolera que pertenecía al gobierno. Y también estaba Bolivia, que había realizado la primera expropiación petrolera en el año de 1937. Mientras tanto, en México, ante la negativa de las compañías petroleras a aceptar un fallo de los tribunales para aumentar el salario de sus trabajadores, el presidente Lázaro Cárdenas decidió la nacionalización del petróleo el 18 de marzo de 1938. Una vez lograda, las compañías expropiadas se fusionaron en una sola empresa, la cual era propiedad del gobierno. Esta se llamó Petróleos Mexicanos, mejor conocida como Pemex. Durante este proceso de nacionalización, el presidente Cárdenas contó con la comprensión del gobierno estadounidense, que deseaba la amistad de México, pues en Europa se avecinaba la Segunda Guerra Mundial. A pesar de este apoyo, México sufrió un boicot internacional. Varios países dejaron de comprarle plata y las compañías petroleras extranjeras exigieron una indemnización inmediata. Durante el gobierno cardenista se abrieron bancos para prestarle dinero a los campesinos y se apoyó también a la enseñanza técnica con la fundación del Instituto Politécnico Nacional en el año de 1936. El mayor cambio político de los años 30 fue la transformación del Partido Nacional Revolucionario. Este se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana en el año de 1938. Este fue el primer partido político en que se incluyeron a distintos sectores de la sociedad: el sector obrero, el campesino, el popular y el militar.
por lo que tuvo una fuerza social de la que el Partido Nacional Revolucionario había carecido. No obstante, al concluir el mandato de Cárdenas, las elecciones de 1940 dividieron una vez más a la familia revolucionaria. A esto se sumó el Partido de Acción Nacional, mejor conocido como PAN. Este se fundó en 1939, como una respuesta de los grupos opositores. En dichas elecciones, un general de prestigio, Juan Almazán, compitió contra el candidato oficial del Partido de la Revolución Mexicana, quien era Manuel Ávila Camacho. Las elecciones fueron muy disputadas y el triunfo de Ávila Camacho fue cuestionado por sus opositores. Finalmente, Lázaro Cárdenas no vivió en el castillo de Chapultepec, hasta entonces residencia presidencial. Convirtió el edificio en museo. Fue entonces cuando inauguró la Casa de los Pinos como nueva residencia presidencial. Por primera vez en la historia moderna de nuestro país, se realizaría un periodo de gobierno de 6 años, con un plan sexenal. Este debía cumplirse en todos los aspectos de la vida nacional. Hasta aquí el tema sobre el gobierno de Lázaro Cárdenas, mejor conocido como cardenismo.